Secretos de la última cena de Jesús. Revelaciones impactantes. Bienvenidos a nuestro quinto video de la serie Secretos de la Pasión de Jesús, donde estaremos explorando los hechos del Jueves de Pasión. En este capítulo de nuestra serie, veremos los misterios y revelaciones que el libro de Urantia nos ofrece sobre la última cena de Jesús. Desde el simbolismo del lavado de los pies hasta la significante cena de conmemoración, cada detalle de este evento sagrado cobra una nueva luz a través de las enseñanzas del libro de Urantia. Permanece con nosotros hasta el final para que descubras las profundidades de la experiencia espiritual que tuvo lugar en aquella tarde histórica. Si deseas, puedes apoyar el canal con tu suscripción, clic en me gusta y hacer un pequeño comentario sobre el tema. En la tarde de ese jueves, Felipe recordó al maestro que se aproximaba la Pascua y le preguntó sobre los planes para celebrarla. Se refería a la cena de Pascua, que tradicionalmente se celebraba al atardecer del día siguiente, viernes. Según la costumbre judía, las preparaciones para la Pascua comenzaban al mediodía del día anterior, considerando que el día judío comenzaba al atardecer. Esto significaba que la cena de Pascua del sábado se celebraría en la noche del viernes, poco antes de la medianoche. Los apóstoles, por lo tanto, se desconcertaron ante la declaración del Maestro de que celebrarían la Pascua un día antes. Algunos pensaron que era porque sabía que sería arrestado antes de la cena pascual del viernes por la noche, por lo que los convocaba para una cena especial este jueves. Otros pensaron que simplemente era una ocasión especial que precedería a la celebración regular de la Pascua. Sabían que Jesús había celebrado otras Pascuas sin cordero y que no participaba en los sacrificios del sistema judío. Aunque a menudo había compartido el cordero pascual como huésped, cuando él era el anfitrión, no se servía cordero. Por lo tanto, no les sorprendió que faltara el cordero en esta cena, especialmente al ser un día antes de la Pascua. Después de recibir la bienvenida de los padres de Juan Marcos, los apóstoles se dirigieron al aposento de arriba, mientras Jesús se quedaba atrás, para hablar con la familia de Marcos. Habían acordado que esta cena sería solo para Jesús y los 12 apóstoles, por lo que no se había previsto que hubiera sirvientes para atenderles. Cuando los apóstoles fueron guiados al aposento superior por Juan Marcos, se encontraron con una amplia y cómoda sala que había sido preparada completamente para la cena. Observaron que el pan, el vino, el agua y las hierbas estaban dispuestos en un extremo de la mesa. Pero, aparte de ese extremo con el pan y el vino, la mesa larga estaba rodeada de 13 triclinios, típicos de las celebraciones de la Pascua en hogares judíos acomodados. Al entrar en la habitación, notaron inmediatamente junto a la puerta los recipientes de agua, las jarras y las toallas para lavar los pies polvorientos. Al darse cuenta de que no había sirvientes para hacer este servicio, los apóstoles se miraron entre sí, cada uno preguntándose quién se encargaría de lavar los pies de los demás, pero ninguno estaba dispuesto a asumir ese rol como un sirviente. Mientras estaban en esta situación, observaron los asientos dispuestos alrededor de la mesa. Notaron el diván más alto reservado para el anfitrión, con un triclinio a su derecha, y los otros 11 colocados alrededor de la mesa, frente a este segundo asiento de honor, a la derecha del anfitrión.
Aunque esperaban la llegada del Maestro, en cualquier momento, no estaban seguros si debían sentarse o esperar a que Él llegara para asignarles sus lugares. En medio de la indecisión, Judas se dirigió al asiento de honor a la izquierda del anfitrión, manifestando su intención de reclinar allí como huésped preferido. Esta acción provocó una disputa entre los apóstoles. Juan Zebedeo también reclamó el siguiente asiento preferido, a la derecha del anfitrión. Simón Pedro, indignado por las acciones de Judas y Juan, se alejó de los asientos preferidos y se sentó en el triclinio más bajo al final de la fila, frente al que había elegido Juan Zebedeo. Pedro eligió este lugar, no solo en protesta por el orgullo de sus compañeros, sino también con la esperanza de que Jesús, al verlo en el lugar menos honroso, lo llamara a uno más alto. Con todas las posiciones más altas y más bajas ya ocupadas, el resto de los apóstoles eligieron sus lugares, algunos cerca de Judas y otros cerca de Pedro. Así, se sentaron alrededor de la mesa en forma de U, en los triclinios, en el siguiente orden: a la derecha del Maestro estaba Juan, a la izquierda, Judas. Luego, en orden, se ubicaron Simón el Celote, Mateo, Santiago Zebedeo, Andrés, los gemelos Alfeo, Felipe, Natanael, Tomás y finalmente Simón Pedro. Estaban reunidos para celebrar, al menos espiritualmente, una institución que precedía incluso a Moisés, remontándose a los tiempos en que sus antepasados eran esclavos en Egipto. Esta cena representaba su última oportunidad de estar juntos con Jesús, y aún en esta ocasión solemne, bajo el liderazgo de Judas, los apóstoles sucumbieron una vez más a su tendencia por el honor, la preferencia y la búsqueda de reconocimiento personal. Mientras todavía se estaban recriminando unos a otros, Jesús apareció en la puerta y observó la escena, con una expresión de desilusión en su rostro. Sin hacer comentario alguno, se dirigió a su asiento, sin alterar la distribución de lugares que habían escogido los apóstoles. Aunque estaban listos para comenzar la cena, sus pies aún no habían sido lavados, y el ambiente estaba cargado de tensión y desagrado. Cuando Jesús llegó, aún estaban envueltos en una discusión poco amistosa, y ni siquiera es necesario mencionar los pensamientos que algunos de ellos mantenían reservados. Estaban luchando por mantener un control emocional suficiente como para no expresarlos en voz alta. Por unos momentos, después de que Jesús se sentara en su lugar, reinó un silencio solemne en la habitación. El Maestro los miró a todos, y con una sonrisa que aliviaba la tensión, comenzó a hablar. He deseado mucho compartir esta Pascua con ustedes. Quise tener esta última cena antes de mi sufrimiento, porque sé que mi hora ha llegado y que, en cuanto al mañana, estamos en manos del Padre, cuya voluntad he venido a cumplir. No volveré a compartir esta comida con ustedes hasta que nos reunamos en el reino que mi Padre me dará cuando haya completado mi misión en este mundo. Después de mezclar el agua y el vino, trajeron la copa a Jesús, quien la recibió de manos de Tadeo, y al levantarla, dio gracias. Tomen esta copa y compártanla entre ustedes, dijo Jesús, pero sepan que esta será nuestra última cena juntos. Cuando nos reunamos de nuevo de esta manera, será en el reino venidero. Jesús sabía que su hora había llegado y que pronto regresaría al Padre. Comprendía que su obra en la tierra estaba casi terminada. Aunque era consciente de la traición de Judas, no temía a aquellos que buscaban su caída espiritual, ni a los que buscaban su muerte física.
Su única preocupación era la seguridad y la salvación de sus seguidores. Con pleno conocimiento de que el Padre le había dado autoridad sobre todas las cosas, se preparaba para enseñarles la parábola del amor fraternal. Después de haber compartido la primera copa de la Pascua, los apóstoles observaron con asombro cómo Jesús se levantaba de la mesa y se dirigía silenciosamente hacia la puerta, donde estaban los recipientes de agua, las vasijas y las toallas. Sin comprender sus intenciones, vieron cómo se quitaba el manto, se envolvía en una toalla y comenzaba a preparar el agua para lavar los pies. El asombro de los 12 hombres creció aún más cuando Jesús se acercó al asiento más bajo de la mesa, donde estaba reclinado Simón Pedro, y se arrodilló ante él como un siervo dispuesto a lavarle los pies. En ese momento, todos los apóstoles se pusieron de pie simultáneamente, incluso Judas, olvidando por un instante su traición, se unió a sus compañeros en este gesto de sorpresa, respeto y asombro total. Simón Pedro, mirando el rostro sereno de su maestro, se sintió profundamente conmovido. Aunque no era necesario que Jesús hablara, su actitud hablaba por sí misma, mostrando su disposición a servir. Pedro, que siempre había creído firmemente en la divinidad de Jesús, se sintió incómodo con la idea de que su maestro se humillara de esta manera ante él. Finalmente, después de un momento de incomodidad, Pedro expresó los sentimientos de todos al preguntar con incredulidad: «Maestro, ¿realmente piensas lavarme los pies?». Jesús, mirándolo con comprensión, le respondió que aunque no comprendiera completamente en ese momento, llegaría a entender el significado de sus acciones. Pero Pedro, lleno de admiración y respeto, se negó rotundamente: «Maestro, jamás lavarás mis pies». Sus palabras reflejaban el sentimiento compartido por todos los apóstoles, quienes asentían con aprobación ante la firmeza de Pedro, en no permitir que Jesús se humillara de esa manera ante ellos. La escena extraordinaria que presenciaron los apóstoles, comenzando con el acto humilde de Jesús, lavando los pies de Simón Pedro, capturó inicialmente el corazón de Judas Iscariote con una atracción dramática. Pese a esto, su mente soberbia pronto intervino, interpretando el gesto como otra evidencia de que Jesús no sería el liberador de Israel y que su decisión de desertar la causa del Maestro estaba justificada. Mientras todos permanecían allí, atónitos por lo que veían, Jesús le dijo a Pedro que si no le lavaba los pies, no podría participar en lo que estaba a punto de realizar. Conmovido por el profundo respeto y amor que sentía por Jesús, Pedro aceptó permitir que su maestro le lavara los pies, e incluso pidió que le lavara también las manos y la cabeza. Jesús, al prepararse para lavar los pies de Pedro, explicó el significado simbólico de este acto y anunció que pronto daría un nuevo mandamiento. Continuó lavando los pies de los 12 apóstoles, incluido Judas, sin excluir a ninguno. Una vez que Jesús terminó de lavar los pies de todos, regresó a su asiento como anfitrión y mirando a sus apóstoles asombrados, les enseñó la lección detrás de este acto de humildad. Les recordó que si él, como su maestro, estaba dispuesto a servirlos de esta manera, ¿por qué ellos no estaban dispuestos a hacer lo mismo unos por otros? Enseñó que el secreto de la grandeza en el reino espiritual radica en el servicio desinteresado, muy diferente de los métodos de poder del mundo material. Jesús,
Después de haber lavado los pies de sus apóstoles, continuó enseñándoles sobre la verdadera naturaleza del servicio y la grandeza en el reino celestial. Les recordó que no solo se negaron a lavarse los pies unos a otros, sino que también se enzarzaron en disputas sobre quienes merecían los lugares de honor en la mesa. Les instó a comprender que en su reino no hay lugar para la preferencia o el orgullo, ya que Él ama a cada uno de ellos por igual. Les recordó que en el reino del cielo, el verdadero liderazgo se basa en el servicio desinteresado, no en el dominio sobre los demás como en el mundo material. Jesús les enseñó que aquellos que desean ser grandes en su reino deben ser como los que sirven, y que Él mismo estaba entre ellos como un servidor. Explicó que aquellos que están dispuestos a ser consiervos con Él en la realización de la voluntad del Padre serían exaltados en el reino venidero. Al finalizar sus palabras, los gemelos Alfeo trajeron los elementos para el siguiente plato de la última cena, el pan y el vino, junto con las hierbas amargas y la pasta de frutas secas. Después de un breve periodo de silencio, la atmósfera alegre y armoniosa de la cena se restableció, y los apóstoles continuaron con la comida como si nada hubiera ocurrido. Sin embargo, hacia la mitad del segundo plato, Jesús interrumpió la conversación con palabras serias. Explicó que había decidido adelantar la cena un día y celebrarla en un aposento secreto, debido a las fuerzas malignas que conspiraban para su muerte al día siguiente, en la Pascua. Además, les recordó que su hora había llegado, pero lamentó que uno de ellos lo traicionaría sin necesidad. Al escuchar estas palabras, los apóstoles, que ya se sentían humildes por el incidente del lavado de los pies, se miraron unos a otros con desconcierto y nerviosismo, preguntándose titubeantes, ¿acaso soy yo? Jesús les explicó que no era necesario que uno de ellos se volviera traidor para cumplir la voluntad del Padre, ya que la traición era el resultado del mal, arraigado en el corazón de quien no amaba la verdad. Señaló sutilmente a Judas como el traidor, al ofrecerle el pan mojado en las hierbas, pero los demás apóstoles no captaron el significado de sus palabras. Mientras Judas recibía el pan, lleno de temor de que los demás descubrieran su traición, los otros apóstoles seguían confundidos, sin percatarse de la identidad del traidor, a pesar de las claras indicaciones del Maestro. Pedro, lleno de excitación y ansiedad por descubrir quién era el traidor, se inclinó hacia Juan y le instó a preguntar directamente a Jesús sobre la identidad del traidor. En respuesta, Jesús, con una mezcla de tristeza y resignación, lamentó que el mal tuviera que ocurrir y expresó su deseo de que el poder de la verdad prevaleciera sobre las tentaciones del mal. Aunque prefería no hablar de estos eventos durante la cena, decidió advertir a sus apóstoles para prepararlos para lo que estaba por venir. Al dirigirse a Judas, Jesús le instó a llevar a cabo su traición de inmediato. Ante estas palabras, Judas se levantó apresuradamente de la mesa y salió del aposento para cumplir su propósito. Los demás apóstoles, al ver a Judas partir, asumieron que iba a realizar alguna tarea encomendada por Jesús. Jesús, consciente de que ya no podía detener a Judas en su camino hacia la traición, aceptó la realidad de que ahora solo contaba con 11 apóstoles. Aunque había luchado por la salvación de Judas, al igual que por la de los demás, comprendió que sus advertencias y llamados a la lealtad habían sido en vano. La cena,
con sus momentos de ternura y advertencias suaves, representaba el último intento de Jesús de persuadir a Judas de que cambiara su camino. Pero, lamentablemente, sus palabras cayeron en oídos sordos y solo avivaron el fuego del egoísmo y la traición. Después de bendecir la tercera copa de vino, conocida como la copa de la bendición, Jesús se levantó del diván y la tomó en sus manos, declarando que sería la copa de su conmemoración. Esta copa representaba el inicio de una nueva dispensación de gracia y verdad, simbolizando el don y el ministerio del Espíritu Divino de la verdad. Jesús anunció que no bebería de nuevo de esta copa hasta que lo hiciera en el reino eterno del Padre, de una manera nueva con sus seguidores. Los apóstoles, al beber de esta copa de bendición, en un momento de profunda reverencia y silencio, sintieron que algo extraordinario estaba teniendo lugar. Mientras que la antigua Pascua recordaba la liberación de la esclavitud gracias hacia la libertad individual, Jesús instituía una nueva cena de conmemoración. Tomándose como símbolo de la nueva era espiritual, en la cual el individuo se eleva por encima del ceremonial, el egoísmo y la ignorancia, hacia la fraternidad entre los hijos de la fe, liberados por el Dios vivo. Luego, Jesús tomó el pan, lo partió después de dar gracias, y lo pasó a sus discípulos, indicándoles que lo comieran. Les recordó que Él mismo era el pan de la vida, la encarnación de la palabra del Padre revelada en el Hijo. Al compartir el pan de la conmemoración, que simbolizaba la verdad encarnada en forma mortal, todos se sentaron en comunión. Al establecer esta cena de conmemoración, Jesús empleó parábolas y símbolos para enseñar grandes verdades espirituales, de manera que resultara difícil para sus seguidores posteriores darles interpretaciones precisas. Evitó definiciones concretas para prevenir que las generaciones futuras cristalizaran sus enseñanzas en tradiciones y dogmas muertos. En lugar de ello, buscó sugerir significados más profundos y evitar atar el alma del creyente con formalismos. A pesar de sus esfuerzos, con el tiempo, la sencilla simbología espiritual de aquella última cena ha sido reducida a interpretaciones precisas y sometida a fórmulas establecidas, frustrando así el deseo original del Maestro. Esta cena, compartida por los creyentes en el Hijo y en Dios, no necesita explicaciones erróneas, ya que en esos momentos el Maestro está verdaderamente presente. Es un encuentro simbólico con Miguel, donde la conciencia del Espíritu se hace presente, fraternizando con el fragmento del Padre residente en cada uno. Después de un momento de reflexión, Jesús les recordó que al realizar estos actos, deberían recordar su vida en la tierra y regocijarse en la certeza de que Él seguiría vivo y sirviendo a través de ellos. Les aconsejó a no discutir sobre quién sería el más grande, sino a considerarse todos como hermanos, incluso cuando el reino creciera y abarcara grandes grupos de creyentes. Este significativo evento tuvo lugar en un aposento superior de la casa de un amigo, sin formalidades sagradas, ni consagraciones ceremoniales, ni en la cena, ni en el lugar. La institución de la cena de conmemoración no recibió ninguna sanción eclesiástica. Después de establecer la cena de conmemoración, Jesús les dijo a sus apóstoles: cada vez que realicéis esto, será en mi memoria. Al recordarme, pensad primero en mi vida en la carne, recordad que una vez estuve con vosotros, y luego, por la fe, percibid que todos vendréis a cenar conmigo en el reino eterno del Padre.
Esta es la nueva Pascua que os dejo, el recuerdo de mi vida entregada, el verbo de la verdad eterna y el recuerdo de mi amor por vosotros, la efusión de mi espíritu de la verdad sobre toda la humanidad. Con esta celebración de la antigua Pascua, pero sin derramamiento de sangre, en conexión con la inauguración de la nueva cena de conmemoración, concluyeron cantando juntos el Salmo 118. La última cena de Jesús es un momento lleno de simbolismo y significado, y gracias a las revelaciones del libro de Urantia, podemos profundizar aún más en su comprensión. Desde el humilde acto de lavar los pies hasta el establecimiento de la cena de conmemoración, cada detalle revela una verdad espiritual profunda que trasciende el tiempo y el espacio. Al explorar estos secretos ocultos, podemos fortalecer nuestra conexión con la vida y enseñanzas de Jesús y encontrar inspiración para nuestro propio viaje espiritual. Que estas revelaciones nos guíen hacia una comprensión más profunda del amor y la gracia que Jesús compartió con el mundo en esa última noche de su pasión. Gracias por acompañarnos en esta emocionante exploración. Si crees que este contenido ha sido de tu interés personal, te invitamos a que te suscribas al canal, clic en me gusta y hacer un pequeño comentario. Este video ha sido producido por el equipo editor del canal Síntesis de YouTube, bajo la dirección de Michael DLV. Fuente Síntesis, el libro de Urantia de autoría no humana, con los derechos de la Fundación Urantia. Muchas gracias por su apoyo.